Capítulo 525. Los caprichos del destino. No. Mentalmente repasé una docena de respuestas a la simple declaración de Fat. Luego, una docena de posibles respuestas a cada una de estas. Y mis contrarréplicas a cada eventual respuesta del destino. Todo conducía a una única e inevitable conclusión: el destino no conocía la empatía. No tenía sentido del honor. No tenía ninguna responsabilidad más allá de la que imponía el orden natural de las cosas. Nada que pudiera ser tocado por una llamada emocional. El peso de mis propias expectativas, cultivadas durante los largos momentos que luché por liberarme de la última piedra angular, me aplastaba los hombros. Había aceptado, con plena convicción, que el destino cumpliría su parte del trato, como una planta que crece con agua y luz. Había calculado mal. Pero, ¿qué plan de contingencia podría haber? Si el destino no está dispuesto a contener el impacto total del reino etéreo, entonces todo está perdido. La tensión compartida de las conciencias entrelazadas de Sylvie, Regis, Tessia y Giae, todas presentes en la conversación a mi lado, era como un pistón de vapor a punto de reventar su carcasa. Arthur, las reliquias. La voz de Sylvie sonó como una alarma en mi mente, devolviéndome al presente. Casi había perdido la noción de la zona que se desplegaba desde las relictoms como un caleidoscopio de tierra, hierba dorada, éter atmosférico, tiempo fragmentado y luces de arcoíris. Una criatura felina, de piel correosa y un verde venenoso, implosionó, salpicando sangre al suelo distante mientras mi concentración flaqueaba. Dos ascendidos gritaron al precipitarse en la vorágine caótica, pero logré atraparlos en un remolino de líquido color ciruela antes de que se aplastaran contra las raíces de la montaña. Enfocar. Epeotus y las reliquias eran la prioridad. Si no conseguía convencer a Fat, pasaría a la siguiente alternativa. Y si esta fallaba, a la siguiente. Fat era la voz del éter, pero no era el éter en sí. A pesar de su nombre, no controlaba todo lo que sucedía. Y yo tenía influencia. Si lograba contener la presión del reino etérico lo suficiente para completar esta visión, entonces el camino más fácil para Fat sería seguir adelante con mi plan. Porque al final eso fue lo que hizo el destino. Tomó el camino más fácil y directo. La presión viene en oleadas ahora. Los pensamientos de Giae fueron acompañados por una secuencia de cálculos. No comprendí los números de inmediato, pero con ellos vino una comprensión más lenta, que floreció en mi mente como una flor al sol. Basándome en este cambio, si puedo reaccionar en los momentos oportunos, quizá podamos evitar que la superficie entre el reino físico y el vacío etéreo se rompa, pensé, repentinamente avivado por una chispa de esperanza. Quizás el hecho de que la fuerza opuesta del río etéreo venga en oleadas, en lugar de una escalada continua, signifique que este patrón continuará. Le di la espalda al destino. Suplicar solo desperdiciaría la energía que necesitaba para lo que quedaba. Bajo mí, un portal de las relictoms, ahora de más de 120 metros de altura, se expandía zona tras zona, basándose en una compleja interrelación de espacios conectados y las reglas de los Jin para dirigir a los ascendidos a zonas adecuadas a su poder. Mediante una manipulación espacial aún más compleja, utilizando el requiem de Aroa, el paso divino y la destrucción, estas zonas se manipulaban y encajaban como piezas de un rompecabezas que se elevaban hacia los cielos y se hundían profundamente en las montañas. Arriba, Epeotus cruzaba rápidamente el umbral hacia el espacio real, reformándose en 3 anillos de tierra que descansaban sobre éter condensado, lo que les impedía colapsar sobre Alacre y Dicaten. El tiempo danzaba a mi alrededor en un ritmo constante de pausa y avance, pausa y avance. Sylvie tenía los ojos cerrados, el rostro pálido y cubierto de sudor. Había retrocedido unos metros, perdiendo altura, completamente concentrada en la tarea de contener el paso del tiempo. Tessia estaba aún peor. Un solo hilo de mi conciencia, extendido como una red, mantenía una conexión constante con ella. La voluntad de Mire me calentó el centro, una sensación distante, y a través de ella canalicé éter sanador hacia Tessia, compensando el daño continuo que su cuerpo sufría. Regis se había desvanecido en mis pensamientos, como un hilo más de conciencia. Su atención se centraba en la runa divina de la destrucción, derramando llamas violetas en el espacio cambiante. Sin ella, todo lo demás se derrumbaría. La próxima ola se acerca, advirtió Giae, aunque sus cálculos ya fluían también por mi mente. Contando mi respiración, absorbí todo el éter que pude, almacenándolo en mi núcleo debilitado, mi cuerpo torturado, incluso en mi armadura reliquia. Entonces, justo en el momento en que la onda de presión del reino etéreo colisionó con el límite de la realidad, arrojé todo el éter que pude a las grietas entre ambos mundos, intentando contenerlo. El portal brilló con fuerza, transformándose en un sol púrpura y aceitoso que amenazaba con devorar las montañas. Las 3 bandas de Epeotus temblaron, y la realidad misma pareció a punto de desmoronarse. Si los cálculos de Giae eran correctos, solo me quedaban 19 segundos para la siguiente ola. Hice unos cálculos rápidos y sentí que la bilis me subía a la garganta. 10 olas solo para completar el primer anillo.
43 para completar toda la estructura. Necesitas más éter, decían las voces en mi mente. Era difícil distinguir si venían de Tesia, Giae, Silvie, Regis, o de todas a la vez. No estoy listo para rendirme todavía, pensé, tratando de desprender un cuadrante de mi red mental para enfrentar el problema. La red se estiró y se estiró hasta casi romperse. El gambito de rey me quemaba la espalda y la materia gris de mi cerebro, mientras la corona en mi frente enviaba rayos divinos a través de mi visión. El éter inundó una red completamente nueva de neuronas sensoriales, activadas y potenciadas por la runa divina. Sin embargo, no quedaban hilos libres para dedicarme a la tarea. Estaba al límite de la capacidad del gambito de rey. No podía estirarlo más. El éter. Mi comprensión de la runa divina, o del aspecto del éter que representaba, ya se había ampliado considerablemente en esos instantes. El éter es la conciencia manifestada como pura realidad. El principio y el fin del espacio, el tiempo y la vida. La chispa del pensamiento contenida en una conciencia semidespierta. Entonces, el gambito de rey es, que, no solo hilos y los mismos, cada uno un pensamiento único e individual, sino también el espacio entre ellos. Y al hacerlo, me di cuenta de que, de hecho, no había ramas, hilos ni siquiera una estructura similar a una red. Todo esto eran meras metáforas de la naturaleza alterada de mi conciencia, pues cada idea era infinitamente más compleja que un simple hilo o ramita. Cada una era su propia conciencia etérea, una compleja estructura multidimensional diseñada para contener el desarrollo simultáneo de innumerables pensamientos. Necesitaba verlo desde otra perspectiva, y luego, el gambito de rey se desplegó una vez más. Los hilos se entrelazaron formando una red, la red, a su vez, se abrió como una galaxia de conciencia. Una especie de teselación. Mi mente se expandió en incontables planos interconectados, inconmensurables, capaces de albergar cualquier idea consciente que pudiera concebir. Esto era todo. La verdad tras la comprensión, y en ella vi mis propias limitaciones. Pasé por la primera fase de la voluntad de Mire y me sumergí en la segunda, forjando un vínculo vivum entre Tesia, Silvie, Regis y yo, uniéndonos con ondas visibles de luz blanca salpicada de amatista. Envolví mi núcleo en éter y rompí sin esfuerzo su segunda capa, pero no permití que el éter atrapado escapara. Lo impulsé a través del vínculo, cubriendo a mis compañeros de sanación y fuerza mientras los incorporaba a mi conciencia tesalia. Sus pensamientos encajaban a la perfección con las innumerables ideas individuales que conformaban mi estructura mental. Oye, espera, no sé si me gusta esto. Siento como si me estuvieran digiriendo. Es como si todos fuéramos una sola persona, y en cierto modo, supongo que lo somos. 5 seres, una sola conciencia. ¿Cómo lo haces, Arthur? ¿De verdad necesitas preguntar? Sus pensamientos son nuestros pensamientos, su mente es la nuestra. Gambito de rey, la abdicación del yo en favor de la razón absoluta. Pero, siendo sincero, me gusta mucho mi yo, ¿sabes? Está bien. Mi mente también es tuya ahora, ¿entiendes? Puedes hacer espacio para ambos. Sé tú mismo, pero también sé parte de este ser compartido. Puedo mostrarte cómo. O, ni siquiera necesito hacerlo. Ya está ahí, así es como siempre te has sentido por Arthur. Regis, no tanto. Esto es más fluido y completo. Lo que estamos experimentando es la confluencia de conciencias. Es una técnica similar, aunque mucho más específica y limitada, a la que permitía a los jinns albergar una conciencia más allá de su cuerpo físico. El éter nos envolvió en una burbuja de espacio y tiempo, y juntos nos elevamos hacia el cielo. Un viento penetrante rugió por la grieta con un trueno huracanado, envuelto en una aurora de maná y éter. Epeotus casi había cruzado por completo, y la franja de tierra original se acercaba desde el oeste. Spatium y Destrucción cortaron la primera franja, separándola de las demás, y el requiem de Aroa cosió los bordes de la herida. El borde de tierra que se acercaba chocó con el extremo recién cortado con un estruendo como el de una montaña desmoronada, y el puente etéreo sobre el que descansaba el anillo ahora completo se sacudió violentamente. El espacio se retorció, y el éter moldeó el maná como masa de pan para sellar el anillo. Hicimos una pausa, en la medida de lo posible con el gambito de rey activo, y recolectamos éter antes de lanzarlo de nuevo a la herida, impulsándolo a través del portal para contener la siguiente oleada. Con cada impacto, el éter bajo nuestro control disminuía, mientras que la corriente de éter inutilizable que se filtraba a nuestro mundo aumentaba. Luego, nos centramos en Epeotus y las Relictoms. El borde delantero del segundo anillo se alzaba a lo lejos, y la torre se elevaba cada vez más bajo mis pies. Debíamos calcular el tiempo con precisión. Faltan 32 olas para completar los 3 anillos y la espiral. ¿Soy solo yo, o a alguien más le cuesta distinguir dónde terminamos y dónde empieza el resto?
Tener la mente tan extendida por todos los caminos etéreos es un nivel de conciencia que nunca quise tener. Acabo de ver a un anciano defecando en el bosque junto a su casa destruida. Retrae tu conciencia. Concéntrate en la destrucción. Alivia la carga de Arthur. Sí, necesitamos aliviarlo donde sea posible. Hiae, dijiste que Arthur necesita más éter. Necesitamos liberar algo de presión, como hicimos en la última zona, pero la misma técnica no funcionaría aquí, ¿verdad? Nuestra posición en las reliquias estaba aislada, con acceso directo al maná. Aquí, el maná que agita el río e intenta manipularlo, no se puede controlar sin más. Nuestra burbuja etérea flotaba justo por encima del borde del primer anillo de Peotus, y luego nos deslizamos como un rayo por el paisaje. Colinas ondulantes, ríos, pequeñas aldeas y un bosque de árboles nudosos dieron paso a llanuras al llegar al centro del anillo y a la gran ciudad que allí se alzaba. Justo encima de la Relictoms, aún en formación, la aldea de dragones de llama eterna parecía haber sido barrida por un tornado. Ya estábamos en el centro de la ciudad antes de que los dragones siquiera notaran nuestra llegada. El maná y el éter explotaron en señal de advertencia, los escudos se alzaron, las armas se desenvainaron. Los gritos resonaron por todas partes. Media docena de dragones transformados se arremolinaban en el cielo. Tranquilos, ordenó una voz firme, resonando por los tejados, mientras una mujer dragón de ojos plateados y cabello rosa cruzaba el patio central. Se acercó con pasos rápidos y decididos, y luego se elevó hasta quedar a nuestra altura, deteniéndose justo fuera de la barrera que nos contenía. Decenas de personas observaban desde la distancia. Lord Arthur. ¿Se acabó? Señaló el cielo, teñido de azul por el vibrante amanecer etéreo donde el segundo anillo aún no lo había cubierto. Parece que hemos abandonado nuestro plan. Casi, respondimos brevemente. Pero necesitamos algo de ti. Nos miró nerviosa, moviéndose de tal manera que las pequeñas escamas perladas bajo sus ojos brillaron. La transición ha sido difícil para nuestra aldea, como pueden ver. No sé cuánto más tenemos que ofrecer. Nos detuvimos para contener la siguiente ola del río etéreo. A medida que la presión aumentaba, observamos la fuente, el punto del que brotaban incesantemente llamas etéreas. La fuente que dio nombre a la aldea, llama eterna, ardía, expulsando un chorro de llamas violetas como un geyser, pero la estructura resistió y la grieta no se ensanchó. Como era de esperar, el río etéreo no presionaba con la suficiente fuerza en esta grieta remota como para ser peligroso, pero la pequeña ruptura seguía intacta. Esto es todo lo que necesitamos. Su mirada siguió la nuestra hasta la fuente y sus cejas se fruncieron profundamente. Vaya, fuente, exactamente. Levantamos una mano, y las partículas brillantes del requiem de Aroa se arremolinaron por nuestro brazo y se esparcieron por el aire, flotando como polen por toda la ciudad. Llovieron edificios con techos derrumbados y paredes inclinadas, sellando grietas, levantando estructuras derrumbadas, reconstruyendo todo lo que tocaban. Gracias. Prea, del clan Intara, se quedó boquiabierto, y de repente fue arrastrado por Epeotus, que empezó a girar, arrastrando consigo la llama eterna. La burbuja de Spatium nos mantuvo firmes, y nosotros, a su vez, sosteníamos la fuente, el suelo ondulaba a su alrededor como el mar alrededor de una roca. El anillo giró hasta que flotamos sobre un desierto árido, el mismo donde Erenkain nos había entrenado, hacía tantos años. El anillo se detuvo. El pozo de la llama eterna parecía fuera de lugar en aquella vasta extensión de barrancos y rocas. Un pulso de éter explotó su estructura, destruyendo el círculo de runas que mantenía estable la pequeña grieta. Al brotar el éter, lo absorbimos y suspiramos de alivio puro al ver que nuestro núcleo se llenaba rápidamente, demasiado rápido y con muy poca capacidad. Gran parte de nuestro éter purificado aún permanecía allí, conservando su forma gracias a las runas divinas mientras reformaba Peotus y la Relictoms, una tarea que aún nos correspondía, incluso desde la distancia. El esfuerzo de concentración era ahora casi imperceptible gracias a la expansión de la conciencia. Sin embargo, aún se necesitaba una reserva para reaccionar a las ondas y mantener el vínculo entre todos. Ahora operábamos en perfecta armonía. Sin palabras, solo un intercambio de intenciones e información. 5 mentes actuando como una sola. Nuevos cálculos fluían constantemente de Hiae, integrándose en nuestra comprensión, mientras Sylvie ralentizaba el tiempo con la misma naturalidad que la respiración. La destrucción, canalizada por Regis, se entrelazaba con nuestras runas con impecable precisión. Tessia no solo servía de conducto para el trabajo de Hiae, sino que también guiaba y protegía a Sylvie y Regis. Su singular capacidad de compartir una mente mantenía a los demás centrados en las profundidades del gambito de rey, permitiéndoles mantener su propia concentración y motivación. Con el paso divino, localizamos el punto de conexión en el corazón de la grieta de la llama eterna. El espacio a su alrededor se expandió,
ensanchando la fisura hasta que pareció engullir el desierto rocoso. Nuestra burbuja se retiró para evitar ser absorbida. En cuestión de segundos, la fuente fragmentada se transformó en una grieta de más de 1 milla de ancho. El éter erupcionó como un faro, ascendiendo por el centro del segundo anillo, aún en formación, y descendiendo hasta envolver toda la aguja de las reliquias. Una vez completada la espiral, el gran portal que la originó debía cerrarse, pero cada zona de la Relictom requería una conexión directa con el reino etéreo para su funcionamiento. Esta grieta cumpliría ese propósito mientras existiera el reino etéreo. Ola acercándose, flotando en las sombras entre el primer y el segundo anillo, que se intersectaban justo allí, reunimos éter y lo lanzamos contra la presión del reino etéreo. La grieta recién ensanchada de la llama eterna brilló con más fuerza, temblando bajo la fuerza del río etéreo, que ahora la golpeaba con mayor ferocidad. El segundo anillo está casi completo. Al igual que el primero, se había separado de la masa continental restante que aún emergía del colapso de la burbuja espacial donde Peotus había existido durante milenios. El otro extremo avanzaba rápidamente, cruzando el océano y la costa occidental de Alacria. Ambos lados colisionaron justo encima de nosotros, y una combinación de éter, maná y runas divinas selló la fisura, moldeando piedra, tierra, montañas y bosques en un único anillo continuo alrededor del mundo. El rayo de éter continuó ininterrumpidamente a través del segundo anillo y hasta el tercero, que aún se estaba formando mientras los últimos fragmentos de Peotus pasaban por el umbral. Faltan 16 olas. La espiral está llegando a la base del primer anillo. Me encargaré de la portada cuando esto termine. Si sobrevivimos, claro, nuestra esfera de espacio se hundió en la grieta de la llama eterna, pero no viajamos al reino etéreo. El espacio se deformó y curvó, formando un túnel, y atravesamos el primer anillo, emergiendo bajo él. El paisaje de las montañas Colmillo de Basilisco había cambiado drásticamente. La base de la aguja, antiguamente Taegrin Kaelu, se había expandido tanto que ahora requería una superficie de más de 6 kilómetros de diámetro para contener las dos primeras zonas de la Relictoms y sostener la aguja que se alzaba kilómetros por encima de las montañas. La roca y la piedra de las propias montañas sirvieron como material necesario para contener las zonas que formaban piso tras piso de la espiral. Esta ya había alcanzado casi la totalidad de los 130 kilómetros de longitud hasta el anillo inferior y se hundía profundamente en la corteza terrestre. La cordillera era ahora un anillo en expansión, rodeando una vasta meseta de piedra lisa, mientras que las propias montañas eran absorbidas. El portal que alimentaba las Relictoms flotaba ahora a casi 1 milla de altura sobre el valle excavado por la montaña. Una exuberante vegetación selvática se extendía alrededor de la parte ya construida de la aguja hacia la superficie, mientras la piedra se transformaba en muros y el terreno se reorganizaba bajo la cuidadosa aplicación del Spatium y el Requiem de Aroa. Todo el conocimiento etéreo meticulosamente preservado de los Djinns, reubicado en el espacio físico, donde estaría para siempre a salvo del lento colapso del reino etéreo. El destino nos estaba esperando. La silueta de hilos dorados densamente tejidos se cernía sobre la espiral ascendente, envuelta en un halo de intensos rayos dorados que se extendían hasta los confines de nuestro mundo. Mi mente se abrió de nuevo y pude ver todos los hilos, los que me conectaban con mis compañeros, con las personas agrupadas kilómetros abajo, en la base de la espiral, y más allá, en todo el mundo. Éramos reflejos el uno del otro. Y, sin embargo, a medida que muchos hilos se extendían en todas direcciones, parecía que aún más nos conectaban. No puedes detener lo que viene, dijo, con la voz vibrando en cada fibra de su ser. Como un animal que se hunde en su madriguera para escapar de una inundación, solo aceleras tu muerte. La parte de nosotros que todavía era yo quería burlarse, pero la amargura contenida en el impulso se disolvió en el tejido entretejido de nuestra conciencia colectiva. Si los acontecimientos fueran realmente definitivos, no necesitarías convencerme para que pare. Eso significa que lo que estamos haciendo funciona, podemos salvar este mundo. Ya estamos muy cerca. Solo tienes que hacer, nada, negamos con la cabeza. Pero el fuego no puede decidir dejar de propagarse, así como un río no puede elegir quedarse dentro de sus márgenes. Una luz dorada parpadeó sobre la forma hecha de hilos entrelazados. Esta inundación comenzó en el momento en que llegaste a este mundo, Arthur Leigh Grey. Es y siempre ha sido inevitable. Todo lo que hiciste, cada decisión, cada intuición, siempre te traerá aquí. Actúas como si aún no hubieras aprendido esa lección, dijimos. Eres falible. Ya lo has demostrado, y yo ya te he mostrado mi objetivo. Y ahora, estoy tan cerca. Fracasas en tu propio propósito de proteger el orden natural al insistir falsamente en que todo ya está decidido, como si ya hubiera sucedido. Algo parecido a una risa resonó en el destino, pero era áspera en su diversión, una sensación de falta de armonía expresada en forma de una risa seca. Miramos a nuestro alrededor, contemplando la realidad, el tiempo, el espacio y la vida misma. Ya habíamos presenciado este momento. Nuestras propias limitaciones. Sabíamos que las palabras no bastarían para influir en el destino.
Ahí es donde habíamos fallado antes. No se puede negociar con el destino. No se puede convencer a la lluvia de que deje de caer, aunque la gente muera en la inundación. Y, sin embargo, el destino era más que un fenómeno natural sin sentimientos. En su interior se encontraba un conjunto de conciencias que lo definían. Si el éter pudo alejarse de los dragones debido al genocidio de Indrat, también pudo influir en el destino. Pero esto no era algo que pudiéramos imponer al destino por nuestra propia voluntad. Al ver nuestros límites, nos dimos cuenta de lo que debía suceder, pero la propia naturaleza de nuestra relación con el éter nos impidió manipularlo de la única manera efectiva. Al absorberlo y purificarlo, cambiamos su esencia y nuestra conexión con él. No fue el crecimiento de nuestro poder o nuestra perspicacia lo que estableció las condiciones necesarias. Fue la vida que vivimos, y la gente que perdimos. Como si esperara nuestra llamada, la aparición espectral de Aldir apareció junto a nosotros, flotando más allá de la esfera de Spatium. Sus 3 ojos estaban abiertos, fijos en Destiny. No se giró ni reconoció nuestra presencia. Bien podría haber sido una simple imagen imaginada en el caos, como ver un rostro en las vetas de la madera recién cortada. Solo que avanzaba con determinación, su fantasmal figura púrpura cortando los hilos dorados sin resistencia mientras se acercaba a Destiny. La entidad observó con lo que interpretamos como curiosidad cómo la figura etérea se disolvía en él, formándose parte del todo, sumando la experiencia de toda una vida al colectivo, la experiencia de su vida. Aldir era el puente entre Peotus y este mundo. Ofrecía tanto guía como castigo, asumiendo los roles de general y asesino. Quizás nadie en Dikaten, Alacria o Epeotus había sido tan fiel a su propósito, servir a Queses, y, sin embargo, nadie fue castigado tan severamente por ello. Su uso de la técnica devoradora de mundos, cuyo conocimiento fue la obra de su vida, lo destruyó. Y ahora, el recuerdo de ese acto estaba grabado en el destino. Se hizo un silencio absoluto. Incluso el soplo del viento de Éfeto y el crujido de las piedras en la relictón se volvieron suaves y contemplativos. Al otro lado, otra figura se perfiló, un fantasma etéreo. Alta, con patas de gallo alrededor de los ojos, la sombra de Cynthia Goetz que avanzaba hacia el destino. Reflexionamos sobre lo que sabíamos de su enigmática vida, espía y agente al servicio de Alacria, quien vio en Dikaten una cultura más amable y humana. Al igual que Alaric, había sido moldeada por la crueldad del régimen de Agrona, pero al descubrir una alternativa al mundo que conocía, eligió proteger, acoger y enseñar en lugar de destruir. La siguiente figura en aparecer fue la primera en reconocernos. Su larga cabellera, rubia en vida, ahora rosa y morada, se mecía con una brisa invisible mientras Angela Rose nos regalaba esta sonrisa de princesa capaz de sonrojarnos con solo una mirada. Incluso bajo los gélidos efectos del gambito de rey, me dolía el corazón. Ella parpadeó y luego se fusionó con el destino. Alduin y Merial Heralita aparecieron a continuación. Ambos miraron a Tesia con orgullo, con lágrimas como diamantes rosas brillando en sus ojos. En la mente de Tesia, un puño cerrado se aflojó ligeramente. Mamá. Papá. Juntos, se deslizaron hacia el destino, llevándose consigo el conocimiento de sus errores, pero también el fuego de la pasión que los impulsó a cometerlos, el deseo inquebrantable de proteger a su hija. Entonces apareció Adam. Y también Blan y Priscilla Gleider. Jared Redner, Doradrea Orewar, Theodore Maxwell. Alea Triscan y Olfred Barender. Los jóvenes guerreros, Cedri y Jona. Lauden de Noir, el protector de Caerá, Taegan y Suyadrusus. El centinela lacriano Baldur Basere. E incluso la pequeña Enola Frost, de cuya pérdida ni siquiera nos dimos cuenta. Fantasma tras fantasma se manifestaron desde el éter, todos cuyas vidas habíamos tocado y que habían dejado su huella en nosotros. El éter, atraído por la fuerza del río etéreo, por la presencia del destino y por el vínculo que nos unía a estas almas en este momento crucial, llevaba una chispa de quienes habían sido al unirse, uno a uno, al destino. Están transmitiendo su humanidad al destino, ofreciendo la empatía y el instinto protector que te falta. Hablando por experiencia, mezclar un montón de personalidades opuestas y darles conciencia puede tener resultados inestables. Y entonces, apareció la abuela Rinia. Se alzaba ante nosotros, cada línea de su anciano rostro grabada en tonos violetas. De todas las apariciones etéreas, ella parecía la más real, la más ella misma. Quizás porque, al final, ya había revelado tanto de sí misma al vislumbrar el futuro que ya formaba parte del éter. Parte del destino mismo. Ella fue la primera aparición que habló. Arthur. Oh, Arthur, mi hermoso muchacho. Lo hiciste bien. También. Y aún así. Su mirada recorrió mi cuerpo ensangrentado, y sentí su peso perforar mi carne y tocar mi centro, gran parte ya consumido por canalizar su poder. Lo siento mucho, Arthur.
Ojalá hubiera podido hacer más por ti, mostrarte un camino más claro. Bajó la cabeza, y cuando me miró, sus ojos eran galaxias. Abracémonos el uno al otro. Y luego ella se fue, disolviéndose en el destino. Un pulso recorrió la infinidad de hilos que se extendían desde el destino, y lo sentimos como una cuchilla en nuestros corazones. Con nuestros sentidos aún entrelazados con los caminos del éter, sentimos que este pulso llegaba a todos los demás. A cada persona. En todo el mundo. Manos aferradas al pecho, pulmones jadeantes, ojos llenos de lágrimas. Las relictons seguían elevándose, envolviendo el espacio ocupado por el destino y dejando una especie de balcón abierto tallado en la espiral. La estructura había perforado el primer anillo, siguiendo el rayo de éter que crecía alrededor de la grieta de la llama eterna. Una mano se posó en nuestro hombro, vibrando con energía. Reconocimos el toque al instante. Su fuerza fluyó a través de nosotros. Ni siquiera el velo emocional que nos cubría evitó que se nos humedecieran los ojos. Su voz, con un eco lejano en el tiempo, resonó en nuestros oídos. Proteger a mi familia siempre ha sido mi prioridad, pero también quiero que vivan felices. Por eso hacemos esto. Puede que Hécate no haya sido tu único hogar, Arthur, pero es el único que hemos conocido. Y si eso significa morir para que Ye tenga un futuro mejor, que así sea. Nos dolía el pecho al recordar sus últimas palabras. Dolía aún más porque tenía razón. Que Arthur Lechwin se había dejado dominar por el miedo a no ser lo suficientemente fuerte, y no había comprendido que no era el único que quería proteger a su familia. Ni el único que merecía la oportunidad de hacerlo. La muerte de Reynolds Lechwin no nos había dado la razón, había dejado claro lo equivocados que estábamos, y eso es lo que el destino no puede comprender. El bien y el mal ya están entrelazados cuando solo hay unas cuantas mentes luchando por espacio dentro de mi cabeza. Ahora imagina 1.000.000, 1.000.000.000. Todas en conflicto. Creo que es la esencia más pura de la naturaleza humana, o de los genios, o de los elfos, o lo que sea. Tienes razón. Por eso Fat necesita aprender a ser un guardián. Un protector. Un padre. Voces claras en medio del caos. Papá fingió un golpe rápido, que paramos con una espada invisible. Su risa resonó por todas partes mientras nos saludaba con un gesto rápido y saltaba hacia atrás. Hacia el destino. Gracias, papá. Estábamos esperando, con la esperanza de volver a saber de él, pero el destino simplemente permaneció allí, suspendido por los hilos infinitos que lo conectaban con el resto del mundo. Arriba, el último fragmento de Peotu se adentró en los cielos sobre Alacria. Los dos extremos del tercer anillo se unieron. Las relictons se alzaron a través de él, perforando y sosteniendo los tres anillos. Al otro lado del mundo, la espiral hizo lo mismo, elevándose desde las grandes montañas donde antaño se alzaba el muro. El pozo de la llama eterna había sido rehecho por el requiem de Aroa y almacenado en la primera cámara de las relictons, donde yo había despertado. El flujo continuo de éter ahora alimentaba tanto las zonas como el puente que sostenía los tres anillos de Peotus, firmemente posicionados alrededor de nuestro mundo. Me preparé para la siguiente ola de presión etérea, pero nunca llegó. Los hilos del destino se movieron alrededor de la cabeza sin rasgos distintivos, adquiriendo algo que casi parecía una sonrisa. Lo lograste. Una pausa. Estamos listos para ser pacientes. Siempre y cuando, al final, se libere la presión. Recuerda, el reino etéreo no puede ser contenido para siempre. Enseña a este mundo, Arthur Lechwin. Prepáralos. Para lo que viene después, el destino se desvaneció, aunque una red de hilos dorados permaneció, llenando la abertura de la espiral. El cielo sobre los anillos perdió sus tonos rojos y violetas, tornándose azul. El viento amainó. El sonido constante de la piedra al remodelarse cesó. La esfera de Despatium descendió lentamente hasta que nos detuvimos ante el gigantesco portal. Se estaba deshilachando en los bordes, como tela deshilachada. Con el paso divino, tiré suavemente del punto de conexión central. Un crujido estático recorrió el aire y el portal se disolvió como humo en el viento. Terminó. Eso es todo. ¿Mundo a salvo? Reliquias, efecto y todo. La caída de Peotus aún causó mucho daño. Y hay bestias increíblemente poderosas sueltas por ambos continentes. Parece una gran oportunidad para que nuestros nuevos vecinos forjen una buena relación con Dicaten y Alacria. Mejor envíen una solicitud para un escuadrón de exterminio del Panteón ya. Aterrizamos en el valle que ahora rodeaba la base de la aguja de las reliquias. La gente salía en masa, confundida y asustada, con la mirada fija en lo alto, fija en la aguja, tan alta que su cima era invisible, y en los tres anillos entrelazados de su cima, que desde tan lejos parecían sombras azules en el cielo. Un caos de gritos de auxilio, oraciones al britra y murmullos sin sentido llenaban el aire. Mi mirada, aún incorpórea y ligeramente disociada, siguió la de ellos.
Sin embargo, a diferencia de la gente allí congregada, mis ojos podían ver a través de todos los etéreos senderos. Vi tanto los suaves caminos tallados en la roca alrededor de la base de la aguja como toda la extensión que se elevaba hacia el cielo desde las montañas Colmillo de Basilisco y las grandes montañas. Vi el mundo entero, un orbe que flotaba en la oscuridad, ahora rodeado por 3 anillos de tierra que contenían todo lo que quedaba de Peotus. Los 3 anillos se entrelazaban donde la espiral los atravesaba, cada uno proyectando sombras sobre el que estaba debajo. Oyó los gritos de júbilo de los asuras en el castillo Inderat y el nido plumoso. Los gritos de los enanos enterrados en las profundidades de Vildorial y los humanos acurrucados bajo una barrera de fuego fénix en Cirrus. Las oraciones silenciosas de los aterrorizados a la crianza en Cargian y Rosae. Aquí, sin embargo, al acercarnos a la entrada de la espiral, un silencio absoluto nos invadió. Pasamos entre la multitud sin decir palabra, atravesando la nueva aldea que rodeaba la vasta base de la espiral. Un imponente portal, formado a partir del portal principal de ascensión, antiguamente ubicado en el segundo nivel de las Relictoms, resplandecía en señal de bienvenida. Dentro, encontramos aún más gente, todos igualmente perdidos e inseguros. El silencio que nos siguió fue casi opresivo. Nos dirigimos al centro exacto del nivel, donde ahora descansaba una estructura cristalina, traída de las profundidades. Rodeada por un patio y 3 escaleras de caracol que subían y bajaban, el último fragmento de las Relictoms permanecía en ruinas. No hacía falta ninguna explicación, después de todo, Tess y Gia formaban parte de nosotros. Tess me apretó la mano, completando brevemente la formación mágica que unía su piel con la mía, y luego presionó su mano contra la estructura cristalina. El Requiem de Aroa liberó partículas brillantes primero sobre mi piel, luego sobre la suya y finalmente sobre el caparazón que albergaba al Djinn restante. Las formaciones mágicas se disiparon. El cristal se encendió y los anillos de piedra circundantes, tan similares a los recién formados anillos de Peotus, comenzaron a girar. Las conexiones etéreas se restauraron, redirigiéndose a la cámara de la fuente de la llama eterna, muy por encima de todo, y fortaleciendo a Hiae. Pueden regresar a su propósito anterior, dije en voz alta, pues nuestras mentes ya no estaban conectadas. Sus compañeros han sido reubicados como indican nuestros diagramas. Lo sé, claro, respondió ella, con una sonrisa que resonó en el aire. Ahora, por favor, perdóname. Tengo que hacer recalibraciones importantes. Con una risita, me giré, desactivando primero el paso divino y luego el corazón del reino. La destrucción ya se había disipado, suprimida por Regis, cuya figura revoloteaba semiconsciente en mi interior. Entonces se desvaneció el Requiem de Aroa, y finalmente, la voluntad de Mire. La repentina oscuridad que descendió sobre mi conexión con Sylvie y Tessia me hizo sentir, por un breve instante, desesperadamente solo. Juntos, los 3 regresamos por el mismo camino. Algunos se atrevieron a llamarnos, algunos incluso se acercaron, preguntando qué pasaba, pidiendo ayuda. Sus palabras resonaron en mis oídos como un coro lejano, y no pude responder. Sylvie dijo algo, pero no oí que, mi mente estaba introspectiva, examinándose a sí misma. El gambito de rey, aún activo. Mi mente, ahora una maraña de innumerables pensamientos, estaba dispersa e incoherente. No podía pensar por encima del ruido de mis propios procesos mentales contradictorios. Ni siquiera sabía si podía apagarlo, temiendo ser gambito de rey ahora, que se había convertido en la parte dominante de mí. ¿Qué pasaría si dejaba de canalizarlo? Eres mucho más que una simple runa divina, Arthur, dijo Sylvie a mi lado. Estaba concentrada en la multitud, con una mano levantada al reconocer un rostro borroso entre ellos, pero se esforzaba tanto como yo, sus dedos temblaban ligeramente, sus ojos estaban ensombrecidos y rodeados de ojeras. No sabía cómo había reconocido mis pensamientos, ya que mi mente estaba encerrada para protegerla a ella y a Regis. Ella me miró y arqueó una ceja irónicamente. Ay, por favor, Arthur. Como si necesitara leerte la mente para saber qué piensas. Tessia me agarró la mano y nos detuvo, girándose para mirarme. Me apretó el pecho, justo por encima del torso, y frunció el ceño. La verdad es que no sé cómo sigues en pie, pero incluso tú tienes límites, Arthur. Ya te perdí una vez por esforzarte demasiado. Relájate un poco. Mientras puedas. Tal vez ya sea demasiado tarde para eso, pensé, mientras sonreía exteriormente y apretaba su mano contra mi pecho. En lo más profundo, bajo su toque, las grietas se extendieron como pequeños y brillantes rayos a través de la superficie de mi núcleo de éter, haciendo eco del núcleo de maná destrozado que se encontraba debajo. Fin capítulo 525.